Soy Carmen Pereira, nací el 29 de noviembre de 1982 en Cagua, municipio Sucre del estado Aragua. Mi padre fue creador, fue un genio. Él era tallista, pintor, hacía artesanía, hacía de todo un poco, pero la genialidad tiene sus costos. Mi padre, lamentándolo mucho, cayó en el alcoholismo, pues, y debido a eso nuestra familia vivió muchos episodios, digámoslo, de una familia disfuncional, y eso me causó problemas a mí en la infancia. Poco a poco se fueron superando todos esos desafíos. Mi madre, lamentándolo mucho, ella tenía esquizofrenia y lamentándolo bastante, ella murió, la atropelló un camión en la autopista Bellavista. A mí me crió una tía, que fue en verdad mi madre, pues, Catalina González, y ella estaba casada con Gregorio Urbano González. Ellos fueron mis padres. A mí me crió una tía. Mi tía estaba casada con Gregorio Urbano González. Bueno, ellos me criaron y era esperanzador porque ellos todo el tiempo me llenaban de cuentos y de esperanza. Mi tía me contaba muchas historias, cuentos de camino, cuentos de viejos, como el del Cirbón, la Sayona. Bueno, pare usted de contar tantos cuentos que me contaba mi tía. Pero yo siempre anhelaba la noche para escuchar esos cuentos. Aparte, mi tía no cocinaba, aquí había cocina a gas, pero a mi tía le encantaba hacer todo a leña. La sopa, las arepas asadas, esas que dicen pelona y peluda. Bueno, y entonces a mí me encantaba acompañar a mi tía en el fogón y escuchar esas historias. Todo el mundo le tenía miedo a la noche. Yo anhelaba la noche porque venían los cuentos, la fantasía, el drama que mi mamá le colocaba a cada historia. Y eso para mí era genial. Todavía hoy me acuerdo de cada historia y se lo cuento a mis sobrinos, a mis amiguitos, a todo aquel que pueda, porque esas son leyendas de tradición oral que no se deben de perder. Que no es que, ay, te va a salir el coco, sino que es una forma de tú compartir de generación en generación la misma historia. Me acuerdo también cuando yo hacía caminitos y jugaba con carritos hechos de lata de sardina, jugaba con perolitos y hacía cuentos, y esos cuentos que me contaba mi tía yo los recreaba, los recontaba a mis compañeros. Y bueno, también aparte de todo tuve una parte de la infancia que yo me retraía debido a la cantidad de problemas que se vivían en esta casa, y debido a todo eso, y yo lo llevaba al colegio, yo tuve que dividir la fantasía de la realidad, y vivía sumergida en un cuento y tenía amigos imaginarios, dentro de los que destaca Luis y Pedro y María. Siempre vivía con amigos, rodeada de amigos, pero el que más siempre me acompañaba era Luis. Me acompañaba a todas partes. Luis era gordito, era blanquito, siempre comía muchas donas y me brindaba, pero sé que nunca me llenaba. Bueno, Luis siempre vivía robándole las cosas a los demás y se las escondía, y me decía que no dijera nada, que eso era parte de un juego. Jugábamos la ERE, jugábamos el escondido, jugábamos muchas cosas. Aparte, Luis siempre traía a sus amigos y hacíamos un gran fiestón. Por lo menos una de las cosas que siempre me gustaba hacer era cantarle a mis amigos. Los sentaba a todos en una sillita, como mi papá también trabajaba en la carpintería, aquí siempre habían sillitas y taburetes. Y bueno, yo sentaba a todos mis amiguitos y les cantaba. Todavía no estaba lo del karaoke de moda, pero yo les cantaba y les cantaba. Yo me acuerdo que mi mamá siempre me preguntaba que con quién hablaba yo, y yo le decía, con mis amigos. Mi mamá, yo me imagino que ahorita ya de adulta reflexiono que mi mamá pensaba que yo estaba loca, porque si hablaba sola, cantaba sola y bueno, y hacía cosas, inclusive apartaba comida para darle a mis amigos. Entonces, me imagino que dijo, mi hija debe estar loca. Pero bueno, yo no le paraba a la gente, inclusive mis amigos iban conmigo a todas partes. Todavía hoy en la adultez hablo sola, quizás no con amigos imaginarios como tal, pero hablo conmigo misma.
y es una costumbre. Creo que es muy enriquecedor escucharte a ti misma, porque a veces no nos damos ese espacio, ese bloque, y es necesario que cada uno nos escuchemos. Ese convivir con mi tía y mi abuelo forjan una personalidad en mí, y aparte que ayudan digamos, al contraste que se vivía en esta casa debido al alcoholismo de mi padre. Pero a pesar de todo, yo no veía a mi papá como un problema, yo lo veía como que estaba enfermo, porque mi tía siempre me decía que el caer en el alcohol es una enfermedad. Entonces yo decía, ay, mi padre está enfermo. Yo siempre le decía, papi, ¿cuándo te vas a curar? La escuela fue otro universo para mí, fue un mundo por descubrir, llena de niños, de juegos, de docentes. María Elena Hernández fue mi profesora de 3º y 4º grado. No existía psicopedagogo. Y yo me acuerdo que yo era muy tremenda en el colegio, y por ser tremenda siempre tenía reclamos, me llevaban a dirección y bueno, vivía de dirección en dirección, y siempre me castigaban. Me colocaban en un rincón a contar hasta 1000 o me ponían muchas planas, porque claro, era tremenda debido a lo que yo copiaba lo que veía en el hogar, en el colegio. Entonces, bueno, mi maestra, esa maestra María Elena en específico, en vez de castigarme, me dio amor. Y con todo ese amor que ella me dio, esos abrazos, ese cariño, ese hablar conmigo, hizo que yo cambiara mi personalidad, dejara de ser agresiva en el colegio para ser una muchacha de 20. Y decían que yo tenía dislexia, inclusive me hicieron exámenes y no, tú eres disléxica, tú no tienes retardo en el aprendizaje, que yo no podía aprender como los otros niños. Y bueno, yo en aquel momento no le daba importancia a esto, hasta que la profesora María Elena me ayudó y empecé a sacar 20. Y todo el mundo se quedaba asombrado, que era imposible que después de ser 0,1 sacara 20. Y todo eso debido a una sola cosa, amor, amor, amor. La empanada es solo un alimento, el alimento del cuerpo, pero hay algo más que eso, el alimento del alma, que se llama la esperanza.